Shalom. Nos encontramos de vuelta para continuar con el estudio del Tanaj. Estamos revisando del libro de la sección de los Nevi'im, el libro de Joshua, capítulo número 3. Dice así: Madrugó Joshua a la mañana y partieron de Shittim y llegaron al Jardín, él y todos los hijos de Israel, y pernoctaron allí antes de pasarlo. Y aconteció que al fin de 3 días los alguaciles pasaron por el medio del campamento y ordenaron al pueblo diciendo: Cuando vean el arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y a los Kohanim Leviín que van portándola, entonces partirán de vuestro lugar e irán tras de ella. Pero una distancia habrá entre ustedes y ellos como de 2000 codos medidos. No se acercarán a ella, para que puedan saber el camino por donde deben de ir, pues ustedes no han pasado antes por este camino. Entonces dijo Joshua al pueblo: Prepárense, que mañana Adonai hará maravillas en medio de ustedes. Y habló Joshua a los Kohanim diciendo: Alcen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces alzaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo. Dijo Adonai a Joshua: Hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que ellos sepan que así como estuve con Moshe, así estaré contigo. Y tú ordenarás a los Kohanim, portadores del arca del pacto, diciendo: Cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jardín, en el mismo Jardín se detendrán. Entonces Joshua dijo a los hijos de Israel: Acérquense acá y oigan las palabras de Adonai vuestro Elohim. Y les dijo Joshua: En esto conocerán que el Elohim vivo está en medio de ustedes, y que ha de desterrar de delante de ustedes al Cananí, al Hití, al Jibí, al Perisí, al Girgashi, al Emorí y al Yebusi. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa delante de ustedes en el Jardín. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los Kohanim, portadores del arca de Adonai, Señor de toda la tierra, se posen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín se tajarán. Entonces las que vienen bajando de arriba se elevarán en un montón. Aconteció pues que al partir de sus tiendas el pueblo para pasar el Jardín, los Kohanim, portadores del arca del pacto, estaban delante del pueblo. Al llegar los portadores del arca hasta el Jardín, y los pies de los Kohanim que llevaban el arca se sumergieron en la orilla de las aguas, que era cuando el Jardín llena todas sus riberas todo el tiempo de la siega, se detuvieron las aguas que venían bajando de la parte de arriba y se pararon en un montón, muy lejos de ellos. Desde Adam, la ciudad que está al lado de Sartán, en tanto que las aguas que iban bajando hacia el mar de la Araba, que es el mar salado, se acabaron siendo cortadas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y estuvieron parados los Kohanim que llevaban el arca del pacto de Adonai en seco, en medio del Jardín, mientras todo Israel iba pasando en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jardín. Bien, este es el capítulo 3. Kadosh Baruj Hu le dice a Joshua que se va a establecer que efectivamente la autoridad de Moshe descansa en él. ¿Y cómo no va a ser así cuando uno de los eventos más poderosos que se manifestó para el pueblo de Israel fue la salida de Mitzrayim cruzando el Yam Suf? Hemos estado viendo cómo Joshua, fiel discípulo, fiel alumno de Moshe Rabenu, recibe la autoridad de él, de acuerdo al capítulo 1, envía espías tal como lo hizo Moshe, de acuerdo al capítulo 2, y ahora en este capítulo 3, Akadosh Baruj Hu se presenta ante él
para igualar un evento que también se dio con Moshe Rabbeinu. Pero en este caso es sobre el río Jardén. Las aguas del río Jardén se han de detener tal como se detuvieron las aguas del Yam Suf. La misma autoridad, la misma manifestación que había en Moshe, ahora se manifestaba en Joshua, y en beneficio de todo el pueblo. Solo que aquí había un pequeño cambio, pues como era la continuidad de la obra iniciada por Moshe, ya iba el arca delante. El pueblo de Israel recibía los milagros en el pasado a través de la vara de Moshe. Hoy es el arca. Hoy es el arca la que se sigue. Hoy es el arca la que representa a la presencia divina, y van a dar testimonio de ello cada uno de los 12 que van a ser elegidos de entre las 12 tribus de Israel, para que precisamente al cruzar el Jardín haya testimonio de lo que aquí ha pasado, de lo que aquí ha ocurrido. Este es un acontecimiento extraordinario también, como sucedió en la división del Yam Suf. Salieron de Mizraim y estando delante del desierto. Ahora es entrando a la tierra de Canaán, habitada por 7 pueblos, y se está igualando a través de Joshua lo que sucedió con Moshe. Una vez más, es para que se conozca que hay continuidad y que un solo hombre no puede completar la gran labor que Akadosh Baruj Hu deja para el pueblo de Israel. Y hasta la fecha sigue habiendo continuadores de tal obra. Bueno, esto es lo que dice el capítulo número 3. Nos veríamos para el capítulo número 4 del libro de Joshua. Shalom.